Doy gracias a Dios porque puedo continuar con la grabación de este próximo tema. Estamos hablando de Zacarías cuando estaba oficiando en el santuario y se le aparece el ángel Gabriel. Mientras que Zacarías está pasando su experiencia que tuvo con la visión del ángel Gabriel, el pueblo estaba esperando. Y dice el versículo 21, estamos leyendo en Lucas, el capítulo 1. El versículo 21 dice, el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que demorase en el santuario, porque no era común que en ese oficio, en eso que se hacía con el incienso, en ese momento, demorara tanto. Cuando Zacarías salió, normalmente él debía dar una una bendición al pueblo. Esa bendición tenía que ver con la bendición sacerdotal, la que está escrita en Números capítulo 6, donde habla de Jehová que alce su rostro sobre ti y que Jehová eh, eh, te bendiga y te guarde. Estas palabras, esa bendición debía de decirlo eh, Zacarías y también desearle que Dios le diera paz y le diera su favor a su pueblo que estaba expectante. Pero como que no ve que él dice nada, solamente que puede hacer gestos o que trata de comunicarse con gestos y también seguramente que su rostro estaba distinto porque acababa de salir de la presencia del ángel que le había dado esta anunciación. De todas maneras, el pueblo se dio cuenta que allí estaba sucediendo algo distinto que llamaba la atención. Dice el relato bíblico en Lucas que después que esto sucedió, eh, Zacarías fue a su casa cuando terminó su oficio, fue a su casa y después de un tiempo, Isabel o Elizabeth, la esposa de Zacarías, concibió y estaba embarazada. Ella quedó un tiempo en su casa sin que la vieran. Ya salió cuando llegó el momento de salir y se dio cuenta el pueblo, los que lo conocían, se dieron cuenta que ella estaba embarazada y había una asociación entre el embarazo de ella y lo que había sucedido con Zacarías, que se había quedado mudo y que no podía hablar, algo que no era usual. Ya Zacarías y Elizabeth eran personas mayores. A partir del versículo 57 del mismo capítulo 1 de Lucas, vamos a leer lo que dice aquí la palabra. Cuando llegó el tiempo, Isabel dio a luz un hijo. Los vecinos y los parientes oyeron que Dios había engrandecido su misericordia hacia ella y se alegraron con ella. Al octavo día de haber nacido el niño, vinieron para circuncidar al pequeño y las personas que vinieron, los familiares, las amistades que vinieron, querían llamar a ese niño que había nacido,
quería llamarle eh, como su padre, quería llamarle Zacarías, pero su madre les dijo, no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. En el relato que se hace en la Biblia, no se menciona que Zacarías le haya dicho a su esposa que el niño debía de llamarse Juan. Quizá lo haya escrito, no sé, pero mencionar no se menciona, pero pudo que lo haya dicho. Pero la cuestión es que ella le dice, no se llama Zacarías, se llama Juan. Los que vinieron, parece que esa era costumbre de hacer en aquel tiempo, porque insistieron, los que vinieron me dijeron, pero si nadie en tu familia se llama así, ¿cómo le vas a poner ese nombre? Entonces, eh, hicieron preguntarle al padre, a Zacarías, cómo se iba a llamar el hijo. Le trajeron una tablilla y Zacarías escribió, Juan es su nombre. Y se maravillaron porque tanto la madre como el padre dijeron, él se va a llamar Juan. En ese momento se soltó la lengua de Zacarías y ya no estuvo más mudo. Y entonces empezó a hablar y alabar a Dios. Y dice la palabra de Dios, y el respeto se apoderó de todos los vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién será este niño? Y la mano del Señor estaba sobre él. Entonces, el evangelista Lucas escribe algo que Zacarías habló. Y vamos a leer ahora lo que Zacarías habló. Está escrito en Lucas capítulo 1, versículos 67 en adelante. Dijo Zacarías, bendito el Señor Dios de Israel, y ha visitado y redimido a su pueblo. Fíjense que aquí Zacarías ahora no habla que ha visitado y nos ha dado el Hijo, ha quitado el oprobio de Elizabeth. No, él presenta que Dios ha visitado a su pueblo y redimido a su pueblo, como que este niño tenía algo que ver muy importante con el pueblo de Dios. Sigo en el versículo 19 leyendo, y suscitó una fuerza salvadora en la casa de David su siervo, tal como había prometido por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecen. Dios había visitado su pueblo y había hecho esta promesa. Dice el versículo 72 en adelante, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, de librarnos de nuestros enemigos para que le sirvamos sin temor, en santidad y en justicia ante Él todos nuestros días. Esta es la profecía que dice Zacarías. Ahora dice, y tu niño serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar tu camino,
Todas estas cosas que Zacarías había dicho, ahora habla que este niño era bendecido porque era enviado para preparar el camino de su Señor y por eso iba a ser llamado profeta. Y voy a repetir el versículo 76 y seguir leyendo en adelante. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar su camino y dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados, por la tierna misericordia de nuestro Dios, por la cual el sol naciente vendrá a visitarnos desde el cielo, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, y guiar a nuestros pies por el camino de la paz. Y dice la Biblia, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta que se manifestó a Israel. En cumplimiento, o estas palabras que se dijeron, vienen en cumplimiento de lo que ya Dios había manifestado en el Antiguo Testamento. Ya cuando comencé a hablar sobre Juan el Bautista, comencé a decirles que el Antiguo Testamento había terminado con la promesa de mandar a alguien en el espíritu y el poder de Elías. Ahora voy a leer otros textos del Antiguo Testamento hablando sobre esto. El primero que hablé tenía que ver con Malaquías capítulo 4 y los versículos 4 al 6. Ahora les voy a hablar lo que dice Malaquías capítulo 3 y versículo 1. Dice, yo envío un mensajero que preparará el camino delante de mí. Enseguida después vendrá a su templo el Señor, a quien buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis. Ya viene, dice el Eterno Todopoderoso. Otra promesa de alguien que iba a ser enviado en una forma especial al pueblo de Dios. Y dice también en Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, y voy a leer los textos desde el 3 hasta el 5. Dice, voz que clama, preparad en el desierto el camino al eterno, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y baje todo monte y collado. Allanad el camino escabroso y alisad el áspero, y se manifestará la gloria del Eterno, y todos los hombres justos verán, porque la boca del Eterno lo dice. Aquí se presenta esta profecía donde habla del precursor del Mesías, que en este caso sería Juan el Bautista. Hay una declaración que su madre hace cuando María, la madre de Jesús, después de estar embarazada, vino a visitarla. Eh, María
fue a visitar a Elizabeth y allí sucedió eh, algo porque Elizabeth dijo que tan pronto como María alzó su voz, el niño, o sea, Juan el Bautista, ese niño que estaba en su vientre tenía como 6 meses de embarazo, saltó cuando escuchó la voz, saltó de alegría. Elizabeth reconoce que María, que estaba recién embarazada, traía al Mesías. Reconoce que era la mujer que Dios había elegido para que su hijo naciera en el mundo. Y ahí están lo que María habló, de esto vamos a hablar después, en otro momento, lo que Elizabeth dijo, pero yo quiero llamar la atención ahora en este aspecto. Cuando Dios prepara a Juan el Bautista como precursor de Jesús, esto que sucede cuando María va a ver a su prima, porque eran parientes, cuando María va a ver a su prima y las dos hablan bajo la inspiración del Espíritu Santo lo que dice, y el niño que salta en el vientre es una declaración que nos enseñan del cuidado que los padres deben tener cuando las madres están embarazadas, porque la influencia, la educación, la preparación de cada ser humano comienza no cuando el niño nace, sino desde antes que el niño nazca. Desde que la madre está embarazada, en su estilo de vida, en lo que come, en lo que hace, ejerce una influencia sobre su hijo. Y también antes de estar embarazada, cuando está esperando que su hijo venga, deben tener los padres una preparación porque todo eso influye en la educación de los hijos. Lo menciono aquí porque si la palabra de Dios menciona esto, que sucede con Juan el Bautista y su madre Elisa, y con nuestro Señor Jesucristo y su madre María, es porque todo lo que la Biblia dice es para enseñarnos, es un mensaje no solamente de lo que Dios estaba haciendo en aquel momento, sino también un mensaje para nosotros, los seres humanos, cómo debemos actuar cuando estamos esperando, y sobre todo la madre, cuando está esperando el nacimiento de un nuevo niño. Terminamos nuestro tema aquí. Vamos a continuar hablándoles de Juan el Bautista.